Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Diálogos con un servidor y amigo Carlos Aguirre Romo. Ya es miércoles, mitad de semana, 17 de noviembre del año 2021. Son las 9 de la noche con un minuto, hora del centro en nuestra República Mexicana. Saludo a todo nuestro amable auditorio que nos acompaña en Facebook y también en la plataforma YouTube. En ambas plataformas les pido por favor apóyennos dándole like para que circule en ambas y más personas puedan acompañarnos. Apóyenos compartiendo el programa también a través de sus redes sociales, a través de sus mensajeros instantáneos, por ejemplo, WhatsApp, Messenger. Si les gusta el programa, también recomiéndenos. Y bueno, también en YouTube les pido de favor, suscríbase, es completamente gratuito. Ya llegamos a los primeros 1,230 suscriptores. Dele clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando ya estemos conectados al ciberespacio y también pues ayúdenos compartiendo el programa, apóyenos con su like, ya se lo había dicho, y bueno pues también compartiendo nuestro programa. Les recuerdo que en la mañana a las 8 en punto, hora del centro en la República Mexicana, conduzco un informativo. Ahí estamos haciendo radio por internet, al mismo tiempo salimos en nuestra radio oficial conectasacrtv.com y en Facebook, en la página Conecta Zacatecas Radio TV de esta plataforma Facebook, así se llama también en YouTube, y luego se graba y ya se sube al canal de YouTube. Así es de que, pues muchísimas gracias. Les invito también que nos acompañen los miércoles a las 4:30 de la tarde a través de Regeneración MX en el programa Los Datos Duros con Ricardo Sevilla, y estamos arreglando unos nuevos horarios, pero ya les comentaré más adelante. Por lo pronto, pues le doy la bienvenida y las buenas noches al maestro Jesús Lemus, que me da mucho gusto recibirlos nuevamente en esta su casa. Le recuerdo al auditorio que Jesús, pues es el padrino de Diálogos con Carlos Aguirre Romo, fue nuestro primer invitado. Buenas noches, Jesús, un placer. ¿Qué tal, maestro Carlos Aguirre Romo? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, te abrazo con cariño, te mando un fuerte abrazo, por supuesto, y bueno, saludar también a tu audiencia, agradecerte por esta deferencia que haces conmigo, y pues por supuesto estoy a tus órdenes, maestro, para platicar lo necesario y darle rienda suelta a los diálogos. Claro que sí, muchas gracias. Igualmente sabes que esta es tu casa, mi estimado maestro Jesús. Y bueno, pues vamos a arrancar porque hay muchas cosas que han estado sucediendo en las últimas horas. Vamos a poner las imágenes porque doy el contexto en lo que producción nos dice que ya están las imágenes, porque como el auditorio saben, Jesús se detuvo a la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. A las pocas horas, pues lamentablemente secuestraron a 2 elementos de la Marina Armada de México, y hoy, hace unas horas, se llevó ahí mismo en Zapopan un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República, la Marina Armada de México y el Ejército Mexicano, porque andan buscando a otra hija de El Mencho, que es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación y que presuntamente, según las autoridades federales, pues estaría atrás del plagio de esos 2 marinos en represalia pues por la detención de la mamá, de la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya tenemos las imágenes. Vamos a ver lo que ocurrió hace algunas horas allá en Jalisco. Pues ahí están viendo ustedes, se los narro, las pues varias unidades motrices. Hay varias personas ahí armadas, algunos se ven con traje negro, alcanzo a distinguir, algunos andan con sus uniformes de las fuerzas especiales, tanto del Ejército como de la Marina Armada de México. Más adelante, al frente, hay una especie de patrulla artillada, una tanqueta, y bueno, pues los operativos no solamente se hizo en esa área residencial, fueron varias los lugares que se catearon. Se detuvieron a 2 personas que tienen que ver con uno de los grupos cercanos al Mencho, parece que son sobrinos de la esposa del grupo llamado Los Queenies, y bueno, pues complicada la situación que se está presentando en estos momentos, mi estimado Jesús. Muy complicada, mi querido maestro Carlos Aguirre, porque hay que recordar, bueno, para poner en contexto y recordarle también a nuestra audiencia, que justamente el cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha distinguido por su
por su crueldad, por su violencia, pues es uno de los cárteles, más bien es el cártel más preponderante, por decirlo de alguna forma, no quiero decir importante, pero sí preponderante en el país, es el que mantiene actualmente el control en las actividades de narcotráfico, principalmente en 28 estados del país. Entonces, esta es la organización criminal más grande de México, encabezada por Nemesio Ceguera, y que bueno, es la que prácticamente mantiene la ola de violencia al alza en nuestro país, porque en diversos estados pues mantiene confrontaciones con algunos cárteles también nacionales que están asentados, pero no tan extendidos como justamente el Jalisco Nueva Generación. Te puedo mencionar, por ejemplo, que en Baja California Norte, en Baja California Sur, pues se está dando con todo el cártel Jalisco Nueva Generación contra los Arellano Félix, contra el cártel de Juárez, por ejemplo, están en una guerra abierta prácticamente allá en la zona, voy a bajar, ahí está, en la zona de Chihuahua y parte de Durango. Con el cártel de los Beltrán Leiva están en guerra abierta en lo que es los estados de Morelos, Guerrero y parte del Estado de México. Ahí mismo también en el Estado de México, los Jalisco Nueva Generación están confrontados a muerte con el cártel de la familia michoacana. Y bueno, también con el cártel de la familia michoacana disputan parte del suelo michoacano y del suelo de Colima. Y con el Golfo, pues guerrean en Veracruz, en Tabasco, en parte de Chiapas y en parte de Tamaulipas. Con los Zetas se están guerreando pues en Coahuila, en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Zacatecas y en Aguascalientes. Entonces, en pocas palabras, mi querido maestro, el cártel Jalisco Nueva Generación prácticamente es el que tiene encendida la llama de la violencia en el país por esa confrontación, por lo que estos sucesos, los más recientes, primero la captura de la señora Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemesio Ceguera, pues viene prácticamente a ponerle una especie de banderilla, si me permite la analogía, una especie de banderilla al propio Nemesio Ceguera, que pues lo va a tener por supuesto desatado. Ya vimos las primeras reacciones de los secuestros que se están dando. Creo que podría haber mayor violencia en las próximas horas, en los próximos días. Podría haber manifestaciones de violencia mayor porque sabemos que Nemesio Ceguera pues es así. Le gusta exponer de manera muy abierta su poderío militar y su poderío de hombres armados. Entonces creo que vamos a ver cosas pues un tanto más violentas en los próximos días, porque esta detención de la señora Rosalinda González Valencia, pues es muy importante en dos sentidos, mi querido maestro. Y déjame antes de la siguiente pregunta, no me quiero adelantar, pero déjame nada más te comento una idea para que no se me vaya, que también es parte de una estrategia del gobierno federal para posicionar a Pablo Gómez como el hombre fuerte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Recuerda que Pablo Gómez llega a la Unidad de Inteligencia Financiera en suplencia de Santiago Nieto y llega un tanto cuestionado, desde la oposición se le ha criticado demasiado, dentro de Morena también hay cuestionamientos, se dice que Pablo Gómez es un político, pues efectivamente es un buen político y que no tiene calidad técnica de investigación en asuntos financieros, pero con esta detención justamente Pablo Gómez está demostrando que sí tiene la capacidad para llevar a cabo una investigación y poder ir poniendo orden en lo financiero, al menos en las finanzas correctas del país. Así es, porque inclusive hay un tuit hace rato donde se asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera está anunciando que la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación pues manejaba nada más y nada menos que arriba de 10,000 cuentas que ya le fueron congeladas. Entonces, pues por ahí también lo que comentas, viene esta situación para el posicionamiento de Pablo Gómez, ahora como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y vamos al siguiente tema que tiene que ver con esto. Vamos a ir desahogando los temas, mi querido maestro Jesús Lemus, porque el presidente López Obrador ha seguido denunciando en las conferencias matutinas y pues está pidiendo que se vaya y que la justicia siente en el banquillo a Felipe Calderón Hinojosa por ese desfalco a la nación por arriba de los 300,000 millones de pesos para alrededor de 8 o 10 personas
muy ligadas a políticos como a Carlos Salinas de Gortari, a medios de comunicación como los Vázquez Aldir, etcétera, aquellos empresarios a los que se les dio dinero público para que hicieran cárceles de alta seguridad y luego, bueno, pues ya las hicieron, las están administrando, pero al terminar, pues ellos son los dueños, o sea que con nuestro dinero hicieron absolutamente todo y quieren ellos seguir usufructuando cuando no han cumplido con lo que se habían comprometido. Ha denunciado el presidente de la República que cada día, para cada persona que están internos en estas cárceles de alta seguridad, pues cuestan arriba de los 3,000 pesos diarios, porque se supone que les dan pues una buena alimentación, les dan uniformes, pues que los tienen en un nivel respetable de los derechos humanos, y de esto pues nada es cierto. Pero, y lo digo con todo respeto, Jesús, tú fuiste perseguido en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa por el simple hecho de hacer tu trabajo periodístico. Hay que recordarle al auditorio que tú en tus investigaciones denunciaste pues la cercanía que tenía en ese momento Cocoa Calderón, la esposa de la hermana de Felipe Calderón, con Servando Martínez Latuta, el líder de la familia michoacana, y pues de ahí detonó para que te persiguieran y finalmente pues más de 3 años siendo inocente pues te encarcelara Felipe Calderón Hinojosa porque le molestó mucho que hayas exhibido los vínculos de la hermana con este líder de la familia michoacana que ya está preso, y pues tú estuviste en una de estas cárceles, pero conoces mucho de esa situación por tus fuentes y no se ha cumplido con nada de ello y sigue habiendo un grandísimo saqueo por parte de esos empresarios, mi estimado Jesús. Sin duda alguna, Carlos, el asunto de cómo el presidente Felipe Calderón pues tendrá que rendir cuentas, pues ya se están abriendo dos grandes vertientes. La primera, recordemos que en Estados Unidos a Felipe Calderón no tardan en mencionarlo dentro del juicio de Genaro García Luna. Recuerda que Genaro García Luna, su juicio se ha pospuesto para el inicio, justamente hasta octubre, hasta el 24 de octubre del 2022. Casi falta, por supuesto, un año, pero no hay fecha que no se cumpla, por supuesto. Y en ese juicio seguramente se va a mencionar el nombre de Felipe Calderón con relación a cómo permitió que Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública, pues se coludiera con los cárteles de las drogas, como el cártel Jalisco, perdón, como el cártel de Sinaloa o el cártel de los Beltrán Leiva. Recordemos que Felipe Calderón, de acuerdo a la propia versión de Sergio Enrique Villarreal Barragán, el famoso grande que era sicario del cártel de los Beltrán Leiva, quien por cierto será un testigo de los más importantes que presentará la Fiscalía de Estados Unidos en el juicio de Genaro García Luna, pues el propio grande Sergio Enrique Villarreal ha referido, y así lo refirió en la cárcel en aquel tiempo en el que me tocó ser compañero de celda de Sergio Enrique Villarreal, que el cártel de los Beltrán y el cártel de Sinaloa, encabezado por el Mayo Zambada y por Arturo Beltrán Leiva, pues en algún momento tuvieron un acuerdo y le encomendaron a Sergio Enrique Villarreal que le pagara a Felipe Calderón la cantidad de $20 millones para que pusiera a una figura cómoda para los cárteles, un aliado de los cárteles dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Por eso es que llega Genaro García Luna. Genaro García Luna ya venía de tener una relación con el Mayo Zambada a través de su hermano, el Rey Zambada, Jesús Zambada García, desde que Genaro García Luna fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Vicente Fox. Por eso el Mayo no vio mejor oportunidad para colocar a un agente de sus aliados en el gobierno que colocar y pagarle a Felipe Calderón para que Genaro García Luna fuera el secretario de Seguridad Pública. Entonces, esa es la primera vertiente por la que se le puede llamar a Felipe Calderón a cuentas allá en Estados Unidos. Pero la segunda vertiente es esta que tú señalas, mi querido Carlos Aguirre, y que con mucho fundamento, por supuesto, el presidente de la República ha venido señalando cómo en el gobierno de Felipe Calderón, por decisión de Genaro García Luna, que era el que controlaba prácticamente todo el aparato, tanto de las cárceles como de la Procuración de Justicia y de la persecución de los delitos a través de la Policía Federal Preventiva, pues Genaro García Luna
les otorgó muchas concesiones a grandes empresarios, de los que tú ya mencionabas, los Vázquez Aldir, entre otros, y algunos de familiares, incluso del propio Genaro García Luna, a los que les dieron maravillosos contratos, como tú dices, les decían, aquí está la obra y aquí está el dinero, y cuando termines de construir la obra, me vendes los servicios y la cárcel sigue siendo tuya. O sea, qué mejor condición para hacerse rico. Y con relación a lo que dices, de lo que ha también señalado el presidente, de cuánto cobraban por cada preso, que era la cantidad de 3,000 pesos por día, por cada uno de los presos que estaban, pues yo te puedo dar el testimonio, mi querido Carlos, que cuando estuve en la cárcel de Puente Grande, el puño de frijoles acedos y el pedacito de carne apestosa que le aventaban en el plato y un puño también de arroz, pues no tenía el precio ni siquiera de 20 pesos, te lo puedo asegurar. Y esas comidas a veces nos las daban una sola vez al día, no eran las 3 comidas al día, ni en aquel tiempo cuando yo estuve preso entre mayo del 2008 y mayo del 2011, 3 años que estuve encarcelado ahí en Puente Grande, pues la verdad es que yo solamente porté un solo uniforme para 3 años. La verdad es que yo ya traía el pantalón nada más amarrado de 2 hilitos del resorte, porque ya estaba todo roto. De los zapatos ni te cuento, mi querido Carlos. Y en esas condiciones quiero decirte que estábamos todos los presos hasta de mayor calibre, como Rafael Caro Quintero, como el propio Sergio Enrique Villarreal, o como no sé, Mario Aburto, que también estaba en aquel tiempo, o cualquier otro de los que nos encontrábamos ahí, pues andábamos con esas miserias, mi querido maestro. Traíamos calzones, sí, pero traíamos prácticamente el puro elástico del calzón, porque, no, bueno, a mí me dieron 2 calzones en 3 años, ya te imaginarás cómo estaban, porque pues había que lavar el calzón, por supuesto, y pues se iba desgastando su uso normal. Pero medicamentos, pues todo lo resolvían con paracetamol, no había medicamento. Por ejemplo, yo que padezco presión arterial, pues nunca recibí un medicamento para la presión arterial, nunca recibí ningún otro medicamento que no fuera un paracetamol, que era lo único que daban. Y de otras actividades no había material para actividades, por ejemplo, de pintura, o no había juegos de mesa como se estila como parte de las actividades recreativas de los presos. No había balones para jugar ni básquetbol ni fútbol. Ahí jugábamos con un hilacho prácticamente de balón que estaba totalmente desinflado, y era con lo que se podía uno más o menos ahí divertir. Por supuesto, es una cárcel. Habrá de decir alguien crítico desde la audiencia, es una cárcel, no podías tener comodidades, pero a lo que voy es que no había los elementos básicos necesarios de cualquier ser humano, que cualquier ser humano requiere, aún en las condiciones de privación de su libertad. Por lo tanto, los costos promedio de un preso en la cárcel, en el tiempo en que yo estuve en la cárcel de Puente Grande, por supuesto que no se aproximaban para nada a los 3,000 pesos de inversión diaria por preso. Te digo que a lo sumo sería una cantidad de 20 pesos por día, que era lo que gastaba el Centro Federal de Readaptación Social en cada interno. Sin embargo, sí se le facturaban 3,000 pesos por preso, y eso sumaba al día y a la semana y al mes y al año, pues una gran cantidad de dinero, que de la que estamos hablando justamente de desvíos de casi 300,000 millones de pesos. Y te digo, y eso es nada más en cuanto a las cárceles que fueron concesionadas a estos amigos muy cercanos, a siete empresarios muy cercanos a Genaro García Luna, pero también otros empresarios que todavía no se han mencionado mucho incluso, pues también se beneficiaron con esa oferta que hizo el gobierno de Felipe Calderón. Sí, pues está, por ejemplo, también el dueño del Financiero, que a la salida de Peña Nieto le prestó 100 millones de dólares, que son arriba de 1,000 millones de pesos, y creo que ni siquiera ha hecho un abonito chiquito como en Electra. Nos dice Rafa Miramontes, al rescato ahorita rápido, vamos a leer los comentarios, obviamente, sí. Hay muchas personas que te están saludando, mi querido maestro Jesús Lemus, pero dice Rafa Miramontes: es oportuno recordar que al finales del sexenio de Enrique Peña Nieto se detuvo a la esposa de Oseguera y salió con fianza de 15 millones, no sin antes el Mencho amenazar
en correr sangre del país. Se dejó en libertad, urge rapidez en extradición a Estados Unidos. ¿Fue con Peña o con Calderón? Creo que fue con Calderón, Peña, ¿no? mi querido maestro, okay. Fue con Peña, fue el 26 de mayo del 2018, pero fue también una estrategia apresurada que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque al gobierno de Enrique Peña Nieto le urgía de manera, pero sí prematura, así rápida prácticamente, le urgía la detención de un gran capo, porque acuérdate que en mayo del 2008, pues estaba en puerta las elecciones presidenciales, donde ya el puntero, Andrés Manuel López Obrador, pues ya se apuntaba precisamente para la presidencia de la República. Entonces, a la esposa de Nemesio Ceguera se le detuvo el 26 de mayo del 2018. Ella fue recluida en la cárcel, en el Ceferezo número 16 del estado de Morelos, y salió en libertad con el pago de 1.5 millones de pesos por fianza. Es decir, a la señora ya se le habían imputado los mismos delitos que hoy se le imputan: lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿Qué nos hace pensar esto, mi querido maestro Carlos Aguirre? Nos hace pensar que posiblemente esta detención que hoy está haciendo el gobierno federal, esta segunda detención de la señora Rosalinda González Valencia, pues pueda terminar también en la libertad de la señora, porque no hay elementos, y lo debo decirlo así de manera muy responsable, no hay elementos, al menos al interior del cártel, de que la señora sea partícipe en actividades de la delincuencia organizada que lleva a cabo su esposo. Y recordemos también que por naturaleza de la propia ley de delincuencia organizada, pues la delincuencia organizada nunca se da entre esposos o entre padres e hijos o entre hermanos, y es el caso de ella. Hay que recordar que Rosalinda González Valencia es miembro de la familia que se conoce como los Queenies. Los Queenies es una organización criminal encabezada son 18 hermanos de la señora Rosalinda, bueno, son 17 hermanos, 18 con ella, los que integran esa agrupación, que ha sido la parte operadora financiera de apoyo a Nemesio Ceguera. Pero hasta donde tengo entendido y hasta donde sé de muy buena fuente, Rosalinda no tiene injerencia alguna en esa actividad delictiva. Quien ha sido señalado muy claramente y muy abiertamente ha sido Abigail González Valencia, el hermano de Rosalinda. Él sí ha sido señalado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y por el Departamento del Tesoro de ser el lavador oficial del cártel de Nemesio Ceguera. Entonces, yo por eso pienso, por ese antecedente, mi querido Carlos Aguirre, pienso que podría ser la posibilidad de que a la señora no se le logre fincar ninguna responsabilidad, y seguramente en algunos meses la vamos a ver en libertad. Muy bien, pues siguiendo con estos temas delincuenciales, hay alguien que desde hace mucho tiempo debería de estar en la cárcel, según mi apreciación. Se llama Carlos Romero de Champs. Un Carlos Romero de Champs que sigue saqueando petróleos mexicanos a través del sindicato, un Romero de Champs que sigue mangoneando todos los tentáculos dentro del sindicato petrolero. Y bueno, pues resulta que las traiciones dentro del gabinete del presidente López Obrador siguen a la orden del día, porque Luisa María Alcalde, que es la titular en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues resulta que está siendo denunciada, y no de ahora, se venía haciendo varias denuncias por parte de la senadora Cecilia Sánchez de Morena, una abogada muy prestigiada, abogada laborista también, luchadora social, que estuvo en la cárcel por defender trabajadores, etcétera. Bueno, pues acaba de denunciar en una conferencia de medios en el Senado de la República a Luisa María Alcalde, porque pues el único candidato libre que hubo es un personaje de apellido Sosa, muy cercano a Carlos Romero de Champs, y resulta que están denunciando que otras planillas ni siquiera les permitieron inscribirse, ni siquiera las pasaron, y a quienes mandó Luisa María Alcalde, pues nada más llegaron ahí a ser pues parte del ornato en esa elección. Pero vamos a escuchar a la senadora Cecilia Sánchez, que por cierto les adelanto, antes de iniciar estos diálogos con el maestro
Jesús Lemus Barajas, me confirmó, mañana la vamos a tener aquí para todos ustedes, a la senadora Cecilia Sánchez, y nos va a hablar más al respecto, pero por lo pronto, esto fue lo que dijo hace algunas horas desde el Senado de la República. Ella es senadora de la República por el estado de Campeche y el propósito de esta conferencia de prensa es referirse a la elección en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Tiene nuestra atención, senadora. Adelante. Buen día a todos. Es un gusto saludar a nuestros amigos reporteros. Gracias por este espacio y por su tiempo. Quiero alzar la voz desde el Senado de la República en relación a la jornada electoral que se vivió el día de ayer en las 12 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Elecciones que desde inicio de la convocatoria está viciado, porque ya que orquestaron todo a su modo. No se cubren los requisitos mínimos que marca la Ley Federal de Trabajo, de la cual hizo mención la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, en la mañanera, tales como el plazo de 10 días en la convocatoria para el registro de aspirantes. Solo se les dieron 3 días a los trabajadores y en fin de semana para registrar sus planillas. El Consejo Electoral fue elegido dentro de sus mismos espurios que tienen en esas secciones. No se les permitió la participación a más planillas, ni se permitió que se registrara nadie más que lo que ellos llaman su planilla oficial, que es la que siempre ha estado y se ha hecho vieja ahí desde casi 30 años. No se publicó el padrón de trabajadores con derecho a votar. No hubo secrecía en el voto. Se registró una sola planilla, ponían 2 casillas, ponían a sus golpeadores alrededor y entonces todos se daban cuenta quién no depositaba el voto en la urna de la planilla oficial. Entonces no puede ser no podemos seguir tolerando ese tipo de situaciones. En este sentido, la ley es clara y al ser requisitos esenciales para... Bueno, pues es parte, dura 7 minutos este video, esta conferencia ante medios de comunicación en el Senado. Pues muy lamentable, mi querido maestro Jesús, lo que está sucediendo y sigue sucediendo desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Yo tengo ya varias semanas, varios meses denunciando a Luisa María Alcalde, obviamente personas simpatizantes afiliados a Morena, pues de manera respetuosa me han dicho que no ataque al gabinete, que está haciendo bien las cosas, pero aquí están las pruebas, y no solamente por parte de la senadora, me han estado pidiendo trabajadores de Petróleos Mexicanos a través del mensaje oculto en Twitter, que si les ayudo a retuitear lo que ellos están poniendo, y con todo gusto les estoy coadyuvando a ello, porque pues no se vale el presidente López Obrador combatiendo la corrupción, el presidente López Obrador queriendo generar democracia en los sindicatos, y resulta que hay gente de Morena, gente cercana a él en su gabinete, que les está llevando las contras. Y puedo dar, y tú lo sabes, querido Jesús, dar la lista de muchos más traidores dentro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tu opinión, tu análisis al respecto, Jesús. Es lamentable el hecho de que mientras el presidente López Obrador está luchando ferozmente para erradicar la corrupción y ha dado muestras muy honestas en el sentido de que pues se debe de terminar con ese lastre, con ese cáncer que nos heredaron las administraciones del PRI y del PAN pasadas, pues es lamentable que haya gente como la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de quien yo también debo de hacer ese señalamiento, mi querido Carlos, en el sentido de que no está siendo muy clara ni muy transparente, y ahorita tocas el tema únicamente, o la senadora esta de Tabasco toca el tema con relación a la elección de la dirigencia sindical de Petróleos Mexicanos, pero también habría que pedirle cuentas a Luisa María Alcalde sobre qué está pasando con la dictadura sindical de los ferrocarrileros, o la de los burócratas federales, o la de los trabajadores de la educación, tanto del Sindicato Nacional como de la Coordinadora Nacional. Entonces, hay muchísimos... Lo de Notimex, Jesús. Los de Notimex, por supuesto. O sea, lo de Notimex también es un caso grave. Entonces la secretaria Luisa María Alcalde es uno de los peores elementos que tiene, por supuesto, el presidente de la República dentro de su gabinete.
no estamos golpeando, simplemente estamos haciendo periodismo, estamos haciendo el señalamiento adecuado porque existen los elementos periodísticos suficientes para hacer ese tipo de señalamientos. Además, mi querido Carlos, como periodistas creo que nos asiste el derecho de la opinión y por supuesto el derecho del trabajo de la investigación. Insisto, yo soy un pro López Obrador, pero de hueso colorado, porque el presidente está haciendo el mejor esfuerzo, pero no todos están en el mismo carril. Yo sé que también tú, mi querido maestro, también tú estás de que el corazón nos late del lado izquierdo, por supuesto, y por eso nos da, bueno, a menos en mi caso, por eso me da mucho coraje. Ay, chingado, me sentí como Anaya diciendo, perdón, pero por eso da mucho pinche coraje, mi querido maestro, da mucho coraje el ver que no toda la gente dentro del gabinete presidencial está siguiendo el ritmo de trabajo del propio presidente. Entonces, creo que ahí el presidente, así como dio ese giro de timón en la unidad de inteligencia financiera, una vez que se demostró que Santiago Nieto pues era una doble cara, pues debe de hacer lo mismo con otras dependencias como es la propia Secretaría del Trabajo. Creo que a Luisa María Alcalde le quedó muy grande, por supuesto, la secretaría. No le veo yo que tenga futuro esa dependencia y sigue siendo una dependencia cooptada por dos sectores, el sector sindicalista tradicional que ha estado siempre al amparo del poder y por supuesto la parte patronal. Yo no veo todavía ninguna justicia para los trabajadores de base y eso es muy lamentable en este gobierno que es de la Cuarta Transformación, que pregona por supuesto que los pobres primero, ¿no? Así es, y bueno, ahorita agrego, hace unos instantes se dio a conocer, está circulando mucho en Twitter, que la Cancillería, Marcelo Ebrard, acaba de darle el nombramiento a Brenda Lozano en la Embajada de España, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo que tenía que ser una mujer que fuera originaria de nuestros pueblos, pues mal llamadamente indígenas, de pueblos originarios. Entonces, Marcelo Ebrard desatiende una orden que le dio el presidente de la República. ¿Y a quién van a golpear, mi querido Jesús, mañana al rato? ¿De quién se van a burlar? Del presidente Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que otra vez Marcelo Ebrard parece que está jugando su propio juego. Sabemos que está loco por la candidatura presidencial, sabemos que quiere llegar a costa de lo que sea, y por eso el caso de Brenda Lozano, por eso insiste, se ha dicho en redes sociales, se insistió demasiado en las benditas redes sociales, el pueblo sabio otra vez se manifestó a través de diversos medios de comunicación, haciendo señalamientos para que esta chica, Brenda Lozano, pues es una enemiga de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿cómo es posible que se le pueda dar un cobijo cuando hay miles, millones de buenos mexicanos que podrían hacer una muy buena labor dentro de ese cargo diplomático que se le da, y el que pareciera ser que el propio Marcelo Ebrard pues está cobijando? Entonces, digo, Marcelo Ebrard está loco por la candidatura, sabe que Claudia Sheinbaum se la va a llevar, por supuesto, de calle, estarás o no de acuerdo conmigo, pero Marcelo Ebrard está loco y está como tu paisano, Ricardo Monreal, que también está loco. Y disculpa que lo diga. Sí. Pero Ricardo Monreal también está loco, perdido en sus sueños guajiros de ser presidente de la República, pues cuando no pueden siquiera mantener ni lograr el voto electoral en su sección, ¿no? Entonces, son patadas de ahogado, pero que a final de cuentas, por ejemplo, en el caso de Marcelo Ebrard, pues le hacen un gran daño al presidente de la República porque lo dejan mal parado. Y esto, el día en la próxima mañanera que le cuestionen al presidente por qué se le dio el nombramiento a Brenda Lozano, pues el presidente va a echar maromas otra vez para tratar de defender su proyecto, pero lo que está haciendo es defender a estos inútiles, buenos para nada, como Marcelo Ebrard, que es el caso concreto, que hacen lo que les diga, lo que se les hincha simplemente. Entonces, creo que no podemos permitir ese tipo de acciones, al menos desde la crítica periodística, mi querido Carlos. Así es, porque lo que hacemos, como tú lo dijiste hace un rato, mi querido Jesús, es análisis periodístico, y dentro del periodismo, con objetividad, por muy subjetiva que sea la objetividad, debemos de presentar siempre los datos verídicos.
las evidencias, como se le llama, con rigor periodístico, y el rigor periodístico nos habla que hay que presentar los datos duros, no podemos dejarlos a un ladito porque entonces ya se pierde el contexto de las cosas. No estamos golpeteando absolutamente a nadie, estamos haciendo el análisis de lo que realmente está sucediendo y cómo se están llevando las cosas. Quiero agradecer y gracias aquí a mi equipo porque tengo la costumbre, como todos en medios de comunicación, hablamos muy fuerte. Entonces le habían acomodado al micrófono para que me oyera mejor y no gastara tanto la garganta, porque hoy me la paso hablando todo el día y pues me decían que se estaba oyendo muy fuerte, pero creo que ya, si no le bajo el volumen, porque decían que se oía como que a gritos. Una disculpa a ti, Jesús, y al auditorio, pero agradezco mucho porque desde Estados Unidos, desde Honduras, desde Woodland, California, varias partes de Estados Unidos, de la República, Monterrey, por ahí vi, de otras partes, ¿desde dónde más? Desde Oaxaca, te están saludando, Jesús, y muchas gracias a todos ustedes. Ahorita, producción, mientras estamos dialogando para todos ustedes y junto con ustedes, que también nos dan datos, como hace rato Rafa Miramontes de aquí de Zacatecas, pues estamos en este diálogo de ida y vuelta, como dice el presidente, que a final de cuentas es la comunicación. La comunicación, muy sencillo, un emisor, el mensaje y el receptor, y luego de regreso. Y esa es la comunicación. La información es dar datos duros, por eso yo siempre digo que aquí se comunica y también se informa, y eso se debe de llevar en el periodismo, porque un periodista que no informe y que no comunique, pues está haciendo todo menos informar y comunicar, posiblemente solamente esté replicando las mentiras oficiales. Pero muchas gracias, ahorita van a seguir saliendo todos los comentarios de nuestro amable auditorio, porque ya que tocas a mi paisano, Ricardo Monreal, que pues de vergüenza ajena, mi querido Jesús, le hacen una entrevista y con ese gran cinismo que le caracteriza, él dice que está en contra de que se haya adelantado, y lo dice con sus caras, compungido, molesto, que le molesta mucho, que se adelantó. Claro que se adelantó mucho la elección del año 2024, cuando el primero que lo hizo fue él, mi querido Jesús. Y bueno, pues él de alguna manera culpa a Sheinbaum, culpa a Marcelo Ebrard y termina diciendo palabras más, palabras menos, que él va porque va con y por Morena, Jesús. No, sí, pues está, te digo, está enfermo de poder Ricardo Monreal. No sé si has visto los últimos anuncios que ha sacado. Bueno, son promocionales que saca en diversas plataformas, en TikTok, en YouTube, donde dice que los sábados, los fines de semana, pues la gente descansa, pero él se tiene que dar a la labor de escribir, ¿no? O sea, se quiere dar ínfulas también, pues, de intelectual, de una cosa muy rara de este personaje, que no haya forma de colocarse en el ánimo de la gente cuando sabemos pues que la gente lo vomita prácticamente a Ricardo Monreal, y sobre todo luego de que quedó al descubierto las patrañas que hizo en el Senado de la República, lo que obligó al presidente a hacer un movimiento magistral de sacar a la doctora Cordero, Olga Cordero Sánchez, sacarla de la Secretaría de Gobernación y mandarla al Senado de la República, pues para que le hiciera contrapeso a Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal ya estaba amenazando al presidente con aquello de que no se iba a llevar a cabo la ley de la revocación de mandato. Pero bueno, Ricardo Monreal debería estar agradecido y con los brazos al cielo, simplemente porque la Fiscalía General de la República hoy es un ente inoperante, mi querido maestro, porque si la Fiscalía General de la República fuera operante, seguro que Ricardo Monreal le hubieran desempolvado la carpeta de investigación de su relación con el cártel de los Zetas, la que permitió, bueno, que él, cuando él fue gobernador, permitió pues que se echara una gran cantidad de dinero a la bolsa, que crecieran los índices de delincuencia allá en tu bello estado de Zacatecas, y que también de alguna forma pues ayudó a posicionar su figura política a nivel nacional con la participación de estos grupos delincuenciales. Entonces creo que debe estar agradecido Ricardo Monreal de que la justicia no se aplique en México, porque si se aplicara no pasa ningún tamiz, ningún tamizaje pasa, y seguramente lo estaríamos también viendo en una posición incómoda, donde tendría que responderle a la autoridad y a la justicia mexicana de cómo fue que permitió el crecimiento de los Zetas y cómo se alió con el cártel del trasiego de drogas de esta organización criminal allí en el estado de Zacatecas. Ya que hablamos de Ricardo Monreal, Jesús, también un Ricardo que no es la primera vez, ha hecho muchas intentonas porque se censuren en las redes sociales.
Y obviamente, si censuran a las redes sociales, que tienen plataformas para el streaming, para la transmisión audio-video, para estar en comunicación con nuestros auditorios, que los medios digitales, como somos nosotros, pues también utilizamos estas plataformas por internet, y sigue insistiendo, afortunadamente no le ha pegado el censurar. Le recuerdo al auditorio que quería meter una ley donde nadie, y mucho menos los medios de comunicación, dijéramos nombres. Podíamos hablar, criticar, denunciar, pero sin dar nombres de los implicados. Entonces, pues qué suave, ¿no? Como se la va llevando. Sí, y de esa manera, Jesús, pues está una censura brutal. Tú lo sabes muy bien, tienes tu canal en YouTube, ahorita vamos a hablar de ello, los demás medios en los que estás, pero la censura en redes sociales está a la orden del día. Medios de comunicación, que entre comillas, compañeros periodistas, que entre comillas, censurando a otros periodistas, como es el caso de Animal Político y de la agencia de noticias AP, que ahora se da a conocer que la agencia de noticias AP va a regular Twitter y va a estar tumbando toda la información que, según la AP, le parezca que es noticia falsa, pero no nos dicen cuáles son los parámetros o en qué se basan tanto Animal Político, con vínculos muy grandes con el grupo Hidalgo, allá obviamente en este bello estado, en Pachuca, puro priista, y que bueno, pues los priistas acabaron siendo ya los dueños de Animal Político a través de Osorio Chong y de cercanos a Osorio Chong, etcétera. Ahí está involucrado también otros personajes, el que fuera director del Infonavit, aquel que se pagaba arriba de 700,000 pesos mensuales, y están censurando demasiado, pero nunca dicen en qué está mintiendo las personas. También en YouTube hay mucha censura. Entonces, tu opinión, Jesús, ¿seguirá creciendo brutal censura a los medios independientes? Porque nunca dicen, insisto, en qué se está mintiendo, solamente tumban canales, bajan información, bloquean información y un largo etcétera, y ahora pues ya AP también va a estar operando en Twitter, no solamente en Facebook, junto con Animal Político, y que bueno, sabemos también la gran censura que hay en YouTube. Sí, mi querido Carlos. Bueno, el asunto de este reducto que algunos periodistas habíamos observado de las redes sociales, de las plataformas de streaming como YouTube, Facebook, Twitter, etcétera, que lo habíamos visto como un santuario para la libertad de expresión, pues ya los grandes intereses internacionales, porque no nada más los nacionales, son los que ya han visto que puede ser una fuga para la libertad de la población, para la libertad del pensamiento, y como todo, tienden a centralizarlo, a cooptarlo, a cerrar, a sellar cualquier salida para su propio beneficio. Creo que el asunto de la libertad de expresión en el Internet se va a restringir mucho más. Por supuesto que habrá intentonas como la de Ricardo Monreal, intentonas estúpidas como la de Ricardo Monreal, en las que quiere limitar tu forma de pensar, tu forma de expresarte y sobre todo tu forma de hacer periodismo, de recabar información, de procesarla y de exponérsela al público, que a final de cuentas eso es el periodismo. Estoy viendo que en México no hay otra alternativa, mi querido maestro, que no, la única alternativa que tenemos los periodistas, y creo que es el único reducto verdaderamente independiente, aparte de algunos espacios como estos donde la censura viene, bueno, de los dueños de las plataformas, no de los propios periodistas. La única posibilidad que tenemos para hacer periodismo en México ahora es los libros. Los libros son la única área en la que actualmente no existe ningún tipo de censura. Por eso, si te has fijado, cada vez somos más periodistas los que nos estamos desplazando justamente a hacer periodismo en libros, porque es donde estamos encontrando el único reducto de libertad de expresión y de periodismo. Hablemos nada más de México, aquí en nuestro país. Entonces, el YouTube se pone cada vez más intenso, se pone cada vez más extremo por los intereses y los beneficios económicos que tienen los dueños de la plataforma. Por supuesto que todos los medios de comunicación tradicionales tienen sus propios intereses, venden su silencio y han censurado también la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico. Y donde te digo, donde no hay todavía, donde no ha tocado la mano de estos intereses, es justamente en el periodismo en libros. Por eso creo que es importante también decirle
a la gente que si realmente se quieren informar sobre un tema, pues hay que recurrir precisamente a los libros que escribimos algunos periodistas, mi querido maestro, perdón por el comercial, pero creo que es la única. Adelante. Sí, creo que es la única posibilidad que tenemos ahorita en este momento para llevarle a los periodistas que hacemos trabajo, así como tú, como yo, como otros, que hacemos trabajo de investigación y a fondo, es la única posibilidad que tenemos para llevarle al lector nuestra labor sin ningún sesgo ideológico, ni ningún sesgo emocional. Únicamente, como dices tú, el planteamiento de los datos duros para que la gente se entere en ese sentido de la comunicación que tú ya hablabas, un emisor, un canal, un mensaje y un receptor, y que en ese sentido se pueda ir dando a conocer este trabajo informativo a través de los libros. Pues ahí está en pantalla, mi querido Jesús, Gracias. Uno de tus penúltimos libros, porque ahorita debo decirle al auditorio que estás trabajando en un nuevo libro que ya pronto nos darás a conocer. Y bueno, pues este es el licenciado García Luna Calderón y el narco, escrito obviamente por el maestro Jesús Lemus. Y también pues tenemos otro que vamos a presentar más adelante. Este es el que está ahorita, el del licenciado. Y pues tiene razón, lo que tenemos que hacer es ponernos a escribir. Vamos a hacer, regresaré, yo duré más de 10 años escribiendo en medios, obviamente en prensa escrita, y bueno, pues vamos a tener que retomar estas acciones. Vamos con más información. Bueno, tenemos ya el otro libro, que es este de mi querido Jesús Lemus, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Muy recomendable, los puede encontrar usted en Amazon, le llega hasta la puerta de su hogar. También, bueno, pues me voy a aventar el gol, la publicidad a la tienda de los tecolotitos, a Sanborns, ahí lo puede encontrar, y en cualquier librería puede encontrar estos libros. Mi querido Jesús, ¿nos puedes comentar algo al respecto? Pues agradecerte de veras esa distinción, mi querido maestro. Los dos libros más recientes que he escrito ha sido precisamente El licenciado, de cómo Genaro García Luna y Felipe Calderón se coludieron con el narco. De ahí cuento historias de primera mano contadas precisamente por muchos narcotraficantes, de cómo se relacionaron, de cómo se aliaron con Genaro García Luna y cómo trabajaron en el trasiego de drogas, pues al amparo del poder. El otro libro, el que salió apenas en junio de este año, es Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Y en ese libro, pues establezco lo que el presidente de la República dice todos los días en la mañana, de cómo los neoliberales hicieron el gran negocio de su vida, entregando el suelo mexicano a través de las famosas reformas estructurales que ofrecieron al país, entre ellas la reforma energética, que fue la más perniciosa, porque con ella pues se vino a entregar el petróleo, el gas, las minas, la electricidad, se comenzó a privatizar el agua. O sea, en este libro es donde planteo justamente toda esa historia que el presidente López Obrador, de la que habla con mucha certeza y mucha veracidad todos los días en su conferencia mañanera, pues aquí está prácticamente el contexto, y como dice el propio López Obrador, sin contexto no hay texto, y aquí está en este libro el lector, la audiencia puede encontrar muchas de las razones por las que habla el presidente de la República, y con fundamento. Aquí se habla de datos duros, se habla de nombres. Este libro trae documentos, trae incluso un apartado de internet que se llama jaquepeñanieto.com, y ahí en ese sitio web vienen todos los documentos que le dan soporte a este libro. Estamos hablando de casi 7,000 hojas de información que fui recabando, que tuve que documentar para poder establecer esta hipótesis de cómo Enrique Peña Nieto entregó el país a un pequeño grupo de empresarios mexicanos y que también se aliaron con transnacionales. Y estamos hablando de mexicanos desde Carlos Slim hasta los de Televisa, los de TV Azteca, los del Universal, los del Excelsior, por supuesto. O sea, hablamos de aquí de todos los que se habla el presidente López Obrador en la mañana. Aquí van a encontrar esos nombres en este libro de Jaque a Peña Nieto, que es un libro editado por HarperCollins. Bueno, al parecer tuvimos alguna situación, ya no escuchamos al maestro Jesús Lemus. Jesús,
Dan las gracias. Azul Roldán nos dice: gracias por la recomendación, lo anotaré en mi lista de libros a comprar. Ahí lo tenemos. Y luego nos dice que muy cierto que en YouTube, muy cierto, en YouTube no dejan crecer los canales de análisis político, aquellos que hablan con la verdad. Pero nos pone también la anterior producción, por favor, que le hicieron una entrevista a Ricardo Monreal con Gibran y desactivaron el chat para que no opinaran las personas. Pero nosotros aquí sí opinamos, mi querido Jesús. Por supuesto. Y en tu análisis te quiero preguntar, me interesa mucho, y para el auditorio, que tengan también tu análisis. ¿Le ves tu futuro al amasijo, como le puso Álvaro Delgado, a la que formó Claudio X González, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que aunque dicen que ellos no están, pero operan tal cual como en el amasijo, y un verde ecologista que el día de ayer, ahí en el patio de Palacio Nacional, Carlos Puentes, zacatecano y líder de la bancada en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, al terminar su elocución, le dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador: estamos con usted hasta el 2024. ¿Tendrá éxito esta alianza? ¿Podrán tumbar al próximo candidato o candidata de Morena? ¿Derrumbarán el proyecto de nación que se llama Cuarta Transformación, mi querido Jesús? Bueno, yo pienso que primero habría que pensar qué es lo que podría ser éxito para ellos. Éxito a lo mejor es que ellos hayan por fin reconocido que son lo mismo, que tienen los mismos principios ideológicos y que lo único que los mueve es la promoción del neoliberalismo social y económico. Creo que en ese sentido sí podría tener éxito este amasijo de partidos que se ha hecho, todos ahora sí contra López Obrador. No creo que tengan la posibilidad de lanzar un candidato, primero porque no van a llegar a un acuerdo, y de mí te acordarás, mi querido Carlos, no van a llegar a un acuerdo de dónde va a salir o quién va a ser el candidato de este amasijo. La única posibilidad que podría darse para que no se rompiera esa frágil y amorfa unión, pues sin duda alguna tendría que ser que el candidato fuera alguien externo de esos partidos, alguien representante de la sociedad civil. Es la única posibilidad, y no creo que alguien de la sociedad civil, alguien del pueblo, alguien de la gente, pues se quiera volver a relacionar con estos partidos tan manchados por la estela de corrupción que dejó Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entonces, por ahí pienso que no hay ningún sentido. Hablando de posibilidades con relación a que puedan frenar al próximo o a la próxima candidata del partido Morena, lo veo muy difícil. Mira, quien surja como candidato de Morena, prácticamente ya tiene la presidencia ganada por una sola razón. El presidente López Obrador será el presidente de la República que con mayor popularidad termine su gestión, porque sin duda alguna en la revocación del mandato que viene para marzo del 2022, lo único que habrá de hacer o que habremos de hacer todos los mexicanos será volver a depositar nuestra confianza en la gestión del presidente López Obrador. Yo no veo ni en el más peor de los escenarios que el presidente López Obrador pueda perder la revocación del mandato. Entonces creo que le van a ratificar, aunque realmente la ley no habla de ratificación, solamente habla de revocación. Yo creo que los mexicanos vamos a ratificar el compromiso, porque la ratificación ya está dada. Desde el día que ganó la elección está ratificado hasta el 2024, así de que no hay ningún problema. Lo que sí veo es que, te digo, el presidente López Obrador, cuando termine su gestión en el 2024, va a terminar con los mayores índices de popularidad que se hayan visto jamás en la historia desde que se mide la popularidad en México. Entonces, eso, por supuesto, que va a ser la lanzadera para el candidato o la candidata de Morena. Y, por supuesto, ya viéndonos un poquito más a fondo en este análisis, ¿quién de los que se mencionan para la presidencia de la República, para la candidatura a la presidencia, podría cumplir cabalmente los ideales del presidente López Obrador? Sin duda alguna, yo pienso que es Claudia Sheinbaum, porque Marcelo Ebrard ya lo vimos, lo estamos viendo con el caso de Brenda Lozano, que hace lo que le da su chingada gana. Entonces, ahí ya comenzamos con problemas. Los aspirantes, Ricardo Monreal, por supuesto que está loco por el poder y no atendería, por supuesto, la continuidad de la Cuarta Transformación. Otro hombre, y ese es otro escenario que quiero plantearte, mi querido Carlos, otro hombre que podría quedar muy bien posicionado
si se dan con todo estos tres precandidatos, Monreal, Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y si quedan muy fracturados los tres, seguramente el presidente López Obrador va a optar por su plan B, que yo pienso que en un momento determinado va a ser su caballo negro, y estoy hablando del secretario de Gobernación, Exacto. Adán López Hernández, entonces Adán Augusto López Hernández. Entonces, no descartemos a Adán, que puede ser el próximo candidato presidencial, porque además es el amigo más fiel que tiene el presidente López Obrador dentro del gabinete, así de fácil. Yo me inclinaría en estos momentos por pensar que Adán Augusto López Hernández es el candidato en el que está pensando López Obrador para que le dé la continuidad. Y creo que la formación ideológica, la formación personal, hasta la propia forma de concepción de vida que tiene el propio Adán Augusto López Hernández podría darle la posibilidad de llevar la continuidad del gobierno que ha hecho López Obrador, un gobierno humanista muy cercano a la gente. Así es, y creo importante para el análisis, mi querido Jesús, el no perder del radar las muestras de inconformidad que hay tanto en el PAN como en el PRI en contra de sus líderes. Los panistas ya están enojados porque se unió al PRI, los priistas están enojados por el descrédito que les ha generado el PAN, y al final de cuentas, pues los dos partidos están totalmente desacreditados, como tú lo dijiste, por los expresidentes de la República, por tanto robo, saqueo, por tantas cosas que han hecho, lo que se les sigue sacando, que ni siquiera es la punta del iceberg. Todavía falta mucho por saber, pero creo yo que van soltando la información poco a poco, y pues también hay mucha inconformidad de estos partidos, y aparte, mi querido Jesús, que están a punto de perder los registros, porque ya no tienen miembros dentro del PRI ni miembros dentro del PAN, así es de que quién sabe con cuánta militancia llegarán al 2022, y bueno, pues ahí hay que estar muy al pendiente de esta situación. Y ya para... Caray, se metió un ruido medio raro, ¿qué sería? Muy bien, entonces, ya para ir cerrando, mi querido Jesús, va a lanzar el presidente de la República una nueva terna para que lleguen como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están Loretta Ortiz, está Eva de Gives y el maestro Bernardo Batis, personas muy cercanas a López Obrador, 3 personas que ya están dentro del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Porque el presidente necesita a alguien de su cercanía para seguir avanzando con la Cuarta Transformación, porque aquellos a los que ya propuso y que están dentro de la Corte, pues le han dado la espalda a Jesús. Aquellos que el presidente propuso y más han ido en contra de sus propias iniciativas del presidente. Sí, yo pienso que el presidente López Obrador está tratando de seguir no manteniendo el control, porque a final de cuentas, bueno, el Poder Judicial es un poder pues aparte del Ejecutivo, ¿no? Pero creo que como presidente de la República sí se la está jugando, y sí está jugando justamente con este personaje que estamos viendo en pantalla, mi querido Carlos, con el doctor Batis. Entonces creo que él es el mejor candidato, un amigo también del propio presidente, que podría llegar pues al Poder Judicial. Yo desconozco, no quiero hacer un comentario a lo tonto, porque realmente el Poder Judicial no es pues mi materia, pero sin duda alguna pienso que este señor Bernardo Batis podría solucionarle muchos conflictos al presidente López Obrador con relación en el trato con el Poder Judicial. Sería un puente de diálogo muy importante entre López Obrador y entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque Bernardo Batis pues es un hombre cercanísimo, conoce perfectamente el pensamiento del presidente López Obrador. Creo que comparten la misma ideología de servicio a la comunidad, de atención a los más necesitados, a las clases más abandonadas. Entonces creo que este podría ser el mejor candidato que el presidente López Obrador pudiera establecer, no en el afán del control del Poder Judicial, sino más bien en el afán de establecer un puente de diálogo con ese poder tan importante con el que al parecer actualmente, ya lo decías tú, no se ha podido establecer esa cercanía para poder trabajar a favor de México. Así es, pues importantísimo, estoy de acuerdo contigo, también voy Batis por el maestro Bernardo Batis. Y bueno, pues ya para terminar,
este informativo, quiero decirle al auditorio, ojalá que se den el gusto de regalarse para Navidad. Los libros del maestro Jesús Lemus están a precios muy económicos si los pide a través de Amazon, pero fíjese que no vaya a pedirlos desde Estados Unidos, tiene que ser lo que se maneja aquí en México y le llegan a su domicilio de manera gratuita, pero búsquele ahí en Amazon y si no, ponga libros de Jesús Lemus y ahí vienen, hay muchas librerías que también los manejan y que también se los mandan a su domicilio, o si quiere ir a comprarlos a Sanborns, los he visto, por ejemplo, en Zacatecas, en otras librerías más, y bueno, pues es muy importante, y además les digo, están a un precio muy accesible y será un gran obsequio que se den para esta Navidad. Mi querido maestro Jesús Lemus, antes de despedirnos, ¿dónde te leemos, dónde te vemos, dónde te escuchamos y tus redes sociales? Claro que sí, mi querido maestro Carlos, agradecerte la atención, agradecerte la invitación. Sabes que siempre estoy a tus órdenes para cuando haya que dialogar sobre los temas que tanto nos apasionan a los dos. Y pues a mí me encuentran en redes sociales, estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas, en Twitter estoy como @LemusBarajas, allí estoy en contacto, estoy escribiendo para el periódico Los Angeles Times, ahí encuentran también mis publicaciones de manera frecuente. Y bueno, si me quieren apoyar también, pedirle a tu audiencia, mi querido maestro, que me apoyen. Estoy en mi canal de YouTube, ahí hago transmisiones todos los días de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, y los sábados a las 4 de la tarde. Es para comentar las noticias más importantes, es un soliloquio prácticamente informativo que lo que hago en esa hora de transmisión. Mi canal se llama J. Jesús Lemus, y ahí me encuentran en el YouTube, repito, J. Jesús Lemus, así encuentran mi canal. Entonces mucho les agradeceré. Voy iniciando, soy nuevo en esto del YouTube, yo me dedico prácticamente, lo mío es la prensa escrita, pero sin duda alguna, así está exactamente, J. Jesús Lemus, así está mi canal. Entonces mucho les agradecería si me ayudan a ir sumando suscriptores en mi lista y para seguir transmitiendo, para seguir haciendo pues atractivo el canal. Es un canal pues como muy modesto, nada comparado, maestro, con tu producción, por supuesto que te felicito, es una producción de primera, muy hermosa tu producción. Lo mío todavía es algo modesto porque soy yo y mi conciencia los que hacemos prácticamente el programa. Me ayuda una gran amiga, querida compañera, mi querida Norma Aguilar, me ayudan también en la elaboración de lo que es algunas cosas del programa, y está atenta al chat, pero ahí estoy justamente en mi canal J. Jesús Lemus. Entonces mucho les agradeceré si me dan su apoyo, su confianza, y ahí vamos a estar informándoles todos los días en punto de las 9 de la mañana. Muy bien, pues yo también les pido de favor a mi amable auditorio, apoyemos al maestro Jesús Lemus suscribiéndonos a su canal. Yo ya lo hice desde hace mucho, obviamente, siguiéndolo en sus redes sociales, comprando sus libros, y como periodista de investigación, periodista independiente, escritor, pues también suscribiéndonos a su canal, compartiendo sus programas, y creo que tienes ahí también algunas formas para hacer algún donativos, para apoyar a la prensa libre, como también se los pido para este canal. Creo que sí tienes una cuenta en PayPal, ¿verdad, Jesús? Todavía no la tengo, maestro. Okay. Estoy comenzando. Digo, apenas llevo una semana de transmisiones. Ya tengo 622 suscriptores. Entonces, espero que ya en los próximos días poder llegar siquiera a los 1000 para poder ya la cuenta de PayPal y ya poner algunas cuentas donde depositar, porque todavía no sé si me vayan a sancionar en YouTube si lo pongo antes de los 1000 suscriptores. Entonces, por eso quiero irme con pies de plomo, respetar las reglas de esta plataforma, pero ya, por supuesto, ya más adelante estaremos ya en posibilidad de solicitar o así apoyo para el financiamiento del periodismo independiente. Así es de que pues al amable auditorio apoye a Jesús Lemus, apoye también este canal con sus suscripciones a nuestros canales, dándole like a ambos canales, a los programas, compartiendo el programa, y obviamente entre más suscripciones tengamos, pues más herramientas nos da la plataforma YouTube y también la plataforma Facebook. Y también pues les pedimos, ya lo vio usted hace unos instantes por aquí, sale la manera de apoyar el periodismo libre, el periodismo independiente. Y próximamente ya más o menos sabemos cómo poder enlazar
los dos canales, a ver si podemos hacer algo también más adelante, mi querido Jesús. Yo también estoy a tus órdenes en todo lo que pueda yo coadyuvar contigo y para ver si hacemos un programa, pero ya los dos canales totalmente en vivo y en directo. Ya más o menos me dice la producción que ya le están encontrando, ya buscaron cómo hacerlo. Te agradezco muchísimo y sabes que esta es tu casa. Les doy las buenas noches al auditorio y aquí te dicen mucho éxito en tu nuevo canal, Jesús Lemus, de parte de Azul Roldán. Macamuca, saludos para ustedes. Ya me inscribí con el maestro Lemus. Muchas gracias. Agustín Flores Patolín. Gracias, me voy a suscribir, gracias también. Gracias a Jesús, Son y Sol. No olviden suscribirse y dar like. Apoyemos a los medios independientes. Gracias a Son y Sol. Azul Roldán, es lo que voy a pedir de Navidad, mi libro del periodista Jesús Lemus. Gracias, Azul Roldán. Gracias, Azul. Son y Sol, super programa, me encanta cuando están juntos, don Carlos y don Jesús Lemus. Muchas gracias. Son y Sol. Y Liliana M., en mi opinión, el secretario Adán López es el único que podría dar continuidad a la 4T, pues estamos de acuerdo. Totalmente. Jesús y un servidor con Liliana. Y bueno, pues creo que son los comentarios, los demás ya se habían pasado. Muchísimas gracias, Jesús, un fuerte abrazo, seguimos en comunicación. Gracias, auditorio. Acuérdense, mañana nos acompaña la senadora de Morena, Cecilia Sánchez, y vamos a hablar de esto que sucedió en la elección para el sindicato petrolero, y vamos a hablar de muchas cosas más que tienen muchas denuncias muy importantes. Hasta mañana, buenas noches.